Universidad Nacional de Loja. Facultad de Educación, Arte y Comunicación. Carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales, Química y Biología. Trabajo de Zoología General. Presentación del zootic enfocado a los mamíferos y su clasificación. Docente encargada, doctora Tania Delgado. Elaborado por el Grupo 4. Integrantes, Cristian Loján, Mariuxi Morocho, Alejandra Quesada, Jocelyn Samaniego. Ciclo 5. Periodo académico octubre 2023, marzo 2024. Durante la presentación se abordarán aspectos como concepto, características, clasificación, retroalimentación y referencias. Concepto. ¿Qué son los mamíferos? Los mamíferos son animales de la clase Mammalia englobados dentro de los vertebrados. Tienen un eje central corporal formado por huesos, que en este caso se denomina columna vertebral. Los mamíferos conforman una de las clases más diversas de los animales en la Tierra y se encuentran en una amplia variedad de hábitats, desde los océanos hasta los desiertos y las selvas. Incluyen especies como los humanos, perros, gatos, elefantes, ballenas, murciélagos y mucho más. Los mamíferos tienen una gran importancia ecológica y son esenciales para los ecosistemas en los que habitan. Características de los mamíferos. Los mamíferos son animales de sangre caliente, presentan glándulas mamarias y presentan un oído con 3 huesillos, conocidos como yunque, martillo y estribo. Presentan pelo en casi todas las etapas de su vida. Pueden regular el calor corporal mediante sudoración, temblor y otras formas. Cuentan con la presencia de una mandíbula compuesta por un hueso dentario. Clasificación de los mamíferos. Los mamíferos se pueden clasificar en varios grupos o categorías según diferentes criterios, como la anatomía, el hábitat, la dieta y otros factores. Estos son placentarios, marsupiales y monotremas. Como primer grupo de clasificación de los mamíferos tenemos los placentarios. La mayoría de estos mamíferos son placentarios. Estos mamíferos llevan sus crías en el útero durante un periodo más largo y las crías nacen en un estado de mayor desarrollo. Clasificación de los mamíferos placentarios. Dentro de esta clasificación diremos las características y los ejemplos con su nombre común y su nomenclatura binomial. Como primer grupo de los placentarios tenemos los dermópteros. Se trata de pequeños animales que habitan en las selvas tropicales de Asia. Tienen membranas parecidas a los de los murciélagos, pero su anatomía es distinta a la de estos. Son planeadores arborícolas de tamaño relativamente grande y se han localizado 2 especies. Su alimentación consta de brotes, frutos, hojas y flores. Como ejemplo de este grupo tenemos el cólugo y el lémur volador de Filipinas. Tubulidentados. Son buenísimos excavadores, acción que realizan para llegar hasta el fondo de los termiteros. Con su saliva pegajosa y su larga lengua atrapan a estos insectos que les sirve como alimento. Habitan en las praderas o en los bosques. Permanecen en sus madrigueras hasta la noche, cuando el calor es menor. Un ejemplo de los tubulidentados tenemos el cerdo hormiguero. Folidotos. Se caracterizan por tener el cuerpo recubierto por grandes escamas, poseer grandes garras poderosas, cola prensil y una gran lengua pegajosa. Se alimentan de termitas y hormigas. Tienen hábitos nocturnos y son animales solitarios. Ejemplos de los folidotos tenemos el pangol y el pangolín malayo. Iracoideos. Pertenecen al mismo tronco que los elefantes. Su forma y costumbres son similares a los de los roedores. Su alimentación herbívora es muy variada y la consiguen arrancándola con sus fuertes incisivos. Habitan en África y se adaptan a cualquier ambiente. Un ejemplo de los iracoideos tenemos el damán del Cabo. Sirenos. Habitan junto a las costas o en ríos abundantes en plantas acuáticas. Su alimentación es exclusivamente herbívora. Debido a la desaparición de sus extremidades posteriores, nadan valiéndose de su enorme cola y de las extremidades anteriores que se han transformado en aletas. Un ejemplo de los sirenos tenemos manatí del Caribe y el dugongo.
Dentro de los carnívoros tenemos dos grupos, los pinnípedos y los fisípedos. Los carnívoros poseen órganos que les permiten capturar y desmembrar las presas, estructuras bucales que permiten cortar y desgarrar y triturar. El tracto digestivo es más directo y simple. El cuerpo de los carnívoros está preparado para cazar a los animales, siendo largo y fuerte. Dentro de los carnívoros pinnípedos tenemos la foca y el elefante marino norteño. Dentro de los carnívoros fisípedos tenemos el león y el tigre. Cetáceos. Los cetáceos son los únicos mamíferos que desarrollan su vida exclusivamente en el agua. Los cetáceos poseen un cerebro muy evolucionado, con numerosas circunvalaciones. La cabeza y la boca son muy grandes, pero la región cervical es corta, como si no tuvieran cuello. Esos animales están desprovistos de pelo, solo poseen unos pocos pelos táctiles en las cercanías de la boca. Ejemplos de los cetáceos tenemos el delfín y el cachalote. Proboscideos. Este orden ha sufrido diferentes transformaciones, siendo las principales el empequeñecimiento de la cabeza, el aumento en el volumen corporal del animal, la probóscides o trompa que se origina en la fusión o la nariz del labio superior y es utilizada para respirar, olfatear como un órgano presil. En la actualidad están representados por dos especies, el elefante indio y el elefante africano. Como ejemplo tenemos el elefante africano de sabana y el elefante asiático. Artiodáctilos. Poseen un número de par de dedos, 2 o 4. Se caracterizan por poseer un estómago con varias cámaras, presencia de cornamentas que utilizan como medios de defensa. Como ejemplos de los artiodáctilos tenemos la jirafa y el alce. Periododáctilos. Son mamíferos unculados que se caracterizan por la posesión de extremidades con un número impar de dedos, terminados en pezuñas. Son animales herbívoros, su fórmula dentaria es variable, pero la mayoría de los periododáctilos presentan una dentición completa. Los dientes premolares se encuentran molarizados, así junto a los molares forman una amplia superficie para triturar el alimento. Dentro de los ejemplos de los periododáctilos tenemos el caballo y la cebra de sabana. Roedores. Constituyen el orden más amplio de los mamíferos placentarios, ya que comprenden más de la mitad de las especies de mamíferos. El tamaño de los roedores por lo general es pequeño y debido a que es un animal de fácil depredación, se reproducen con gran velocidad dando origen a grandes camadas. Se los pueden contar en toda la tierra. Los ejemplos de los roedores tenemos la ardilla de Carolinas y la rata negra. Lagomorfos. Se asemejan a los roedores únicamente por los incisivos largos y crecimiento continuo. La diferencia entre unos y otros está en que los lagomorfos tienen 2 hileras de incisivos. Se encuentran en todo el mundo, ya sea como especies nativas o introducidas, habitan desde los bosques tropicales hasta la región ártica. Las orejas tienen una forma característica, la parte inferior del friso está muy encima del cráneo. Algunos lepóridos mudan su pelaje durante el otoño para adquirir su pelaje invernal, mientras que en primavera adquieren su pelaje estival. Como ejemplo de los lagomorfos tenemos el conejo serrano y el conejo tropical. Insectívoros. Son el orden más primitivo de los placentarios, ya que conservan muchas características de los antiguos insectívoros. Poseen un cerebro pequeño, de escaso desarrollo, pero en cambio tienen el tacto y el olfato y el oído sumamente finos. Se encuentran representados por animales como la musaraña, que dadas sus enormes demandas energéticas debe comer una cantidad equivalente del doble de su propio peso. Dentro de los insectívoros existen 2 familias, cuyo manto de pelo se ha transformado en largas y peligrosas púas. Como ejemplo de los insectívoros tenemos el topo y la musaraña mínima. Quirópteros. Son los únicos mamíferos que pueden volar. Poseen una delgada membrana llamada patagio, que se extiende entre los delgados y largos dedos de sus extremidades anteriores. Están dotados para cazar en la oscuridad. Esto lo logran mediante una especie de sonar, ya que emiten ultrasonidos que rebotan en la presa y luego son captados por el animal. Se alimentan de fruta y los menos de sangre, especialmente el lobo marino. Como ejemplo de los quirópteros tenemos el zorro volador negro y el murciélago. Endentados.
Se caracterizan básicamente por la presencia de dientes reducidos a los molares en la parte anterior de las mandíbulas o totalmente ausentes. No obstante, el único desdentado que carece de dientes es el hormiguero. El armadillo ha desarrollado un sistema de defensa compuesto de una pesada coraza ósea que recubre todo su cuerpo. El perezoso habita en los bosques de Sudamérica y se debe a su nombre de movimientos extremadamente lentos. Como ejemplo de desdentados son el perezoso bayo y el armadillo de 9 bandas. Primates. Los lemúridos se caracterizan por tener uñas muy fuertes, en lugar de garras, y habitan especialmente en la isla de Madagascar. Poseen 5 dedos conocidos como pentadáctilos, varios tipos de dientes y presentan dedo que permite un agarre que puede contener objetos. Dentro de los ejemplos de los primates tenemos el lémur de cola anillada y el chimpancé. Su segunda clasificación corresponde a los marsupiales. Los marsupiales son mamíferos que dan a luz a crías inmaduras que luego se desarrollan en una bolsa o marsupio. Ejemplos de los marsupiales incluyen los canguros, los koalas y los zorrillos marsupiales. Características de los marsupiales. Son mamíferos vivíparos con bolsas de marsupio sin placenta. Comprenden un grupo de mamíferos caracterizados por crecer durante un tiempo en el útero de la madre y luego completar su desarrollo en la bolsa del marsupio. El sistema reproductor femenino se caracteriza por la presencia de un útero doble que produce sustancias nutritivas para el embrión en desarrollo y por la existencia de 3 vaginas, 2 laterales donde se produce el apareamiento y la fecundación y una central por donde nacen las crías. El sistema reproductor masculino se caracteriza por la presencia de un pene bífido, dividido en 2 partes. Introduce el esperma en las 2 vaginas laterales de las hembras. Clasificación de los marsupiales. Aquí tenemos unos ejemplos de los marsupiales, como lo son las zarigüeyas, el canguro, el koala, el lobo de Tasmania, el demonio de Tasmania y el monito de monte. Como tercer aspecto en su clasificación tenemos a los monotremas. Este es un grupo único de mamíferos que pone huevos en lugar de dar a luz a sus crías vivas. Los monotremas incluyen el ornitorrinco y los equinas. Características. En los monotremas son únicos mamíferos que nacen de huevos. La temperatura corporal es menor que la que presentan los otros grupos de mamíferos. Suelen tener un número reducido de crías por año, generalmente 1 o 2. Producen leche que desembocan en 2 campos mamarios situados a ambos lados del abdomen. El hocico es muy prominente y este está protegido por un estuche córneo. En su clasificación de los monotremas presentamos al ornitorrinco y a la equina. Ornitorrinco. Tenemos al ornitorrinco. Al hablar de equinas, tenemos a la equina de hocico corto y a la equina de hocico largo del oeste. De igual forma a la equina de hocico largo del este. Para un mejor entendimiento de la clasificación de los mamíferos o mamalia, se presenta una retroalimentación en la plataforma EducaPlay. El link de este dejaremos en los comentarios. Por último, les presentamos las referencias bibliográficas que constatan el trabajo elaborado por nuestro grupo. Gracias por visitar esta página académica.